Evangelio de hoy. Viernes 7 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 9, versículo 14 al 15. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos, y tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió: ¿Acaso pueden estar de luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. El contexto de la pregunta, la espiritualidad judía y la práctica del ayuno. El Evangelio nos sitúa en un momento clave de tensión entre la nueva propuesta de Jesús y las prácticas tradicionales judías. El ayuno era una práctica común y reverenciada, tanto entre los fariseos como entre los seguidores de Juan el Bautista. No se trataba solo de abstenerse de alimento, sino de una expresión externa de dolor, penitencia y preparación espiritual. En el Antiguo Testamento, el ayuno estaba vinculado con el arrepentimiento, la súplica ante el peligro o la calamidad, y la preparación para acontecimientos clave, como el día de la expiación. Por tanto, la pregunta de los discípulos de Juan refleja una preocupación legítima, pero también una incomprensión de la novedad que Jesús trae. La figura de Juan el Bautista había marcado una espiritualidad de preparación ascética, de penitencia y espera. En cambio, la presencia de Jesús inaugura algo radicalmente nuevo. El reino ha llegado en su persona, y con él la alegría mesiánica irrumpe en medio del pueblo. El contraste entre el ayuno riguroso de los seguidores de Juan y la aparente libertad de los discípulos de Jesús refleja dos tiempos espirituales distintos: el tiempo de la espera y el tiempo del cumplimiento. Jesús, en su respuesta, no condena el ayuno, pero lo relativiza y lo reinterpreta a la luz de su presencia. La imagen nupcial, Cristo como el esposo de la humanidad. La respuesta de Jesús es profundamente simbólica y teológicamente densa. Al presentarse como el esposo, Jesús recurre a una imagen cargada de significado bíblico. En el Antiguo Testamento, Dios es el esposo de Israel, el amante fiel que busca a su pueblo infiel. Lo corteja, lo perdona y lo atrae nuevamente a una alianza de amor. Esta imagen nupcial no es un adorno poético, sino que expresa la naturaleza íntima de la relación entre Dios y su pueblo. Al llamarse el esposo, Jesús revela su identidad mesiánica y divina. En él, Dios mismo ha venido a desposarse con la humanidad, a sellar una alianza definitiva, no escrita en tablas de piedra sino en el corazón. Por tanto, la presencia del esposo transforma todo. El tiempo de la espera y el ayuno cede ante la alegría de la boda. El gozo del encuentro, la fiesta de la comunión entre Dios y el hombre. Los discípulos no pueden ayunar, porque la alegría del reino está irrumpiendo ante sus ojos. Su presencia es la plenitud del amor divino, que pide ser celebrado, acogido y vivido en plenitud. El ayuno futuro, el dolor de la separación y la espera de la plenitud final. Sin embargo, Jesús no descarta el ayuno, sino que le da un nuevo significado. Llegará el momento, anuncia, en que el esposo le será quitado. Aquí aparece la primera referencia velada a la pasión y muerte de Cristo. El momento en que los discípulos experimentarán la ausencia dolorosa de su Señor. Entonces el ayuno ya no será simple práctica penitencial, sino expresión de anhelo, de nostalgia amorosa por el amado ausente.
Este es el ayuno de la Iglesia peregrina, que vive entre la presencia sacramental de Cristo y la espera de su retorno glorioso. El ayuno cristiano, por tanto, no es sólo privación corporal, sino expresión de un deseo profundo. El deseo de la plenitud de la comunión con Cristo, de su retorno en gloria, de la consumación de las bodas eternas entre Dios y la humanidad. Este ayuno, lejos de ser mera formalidad religiosa, es grito de amor, clamor del alma, que sabe que fue creada para el encuentro definitivo con su Señor. La novedad de Jesús, el reino como alegría, no como carga. Este breve pasaje refleja el choque de mentalidades entre la espiritualidad judía de la época y la novedad del Evangelio. Mientras los fariseos y discípulos de Juan vivían el ayuno como un deber, como parte de un sistema religioso estructurado en torno a normas, Jesús lo transforma en expresión libre de amor y deseo. No es la ley la que impone el ayuno, sino el corazón enamorado, que anhela al esposo. La espiritualidad cristiana es radicalmente nueva porque no se basa en cumplir preceptos externos, sino en una relación viva y amorosa con Cristo. Esta novedad invita a revisar nuestras prácticas religiosas. ¿Son expresiones auténticas de amor y deseo de Dios, o simples rutinas? El ayuno cristiano, como toda ascesis auténtica, no es negación por sí misma, sino creación de espacio interior. Un vaciamiento amoroso que permite a Dios ocupar el centro. Así, el ayuno no es tristeza ni autoimposición rígida, sino expresión de libertad y amor, de quien sabe que su verdadera hambre no es de pan, sino de la presencia viva de Cristo. La centralidad de Cristo en la vida espiritual. Este pasaje nos invita a centrar toda nuestra vida espiritual en Cristo mismo. Ni el ayuno, ni la oración, ni las obras de caridad tienen sentido fuera de una relación viva y personal con Jesús. Todo acto religioso, si no nace y se orienta a fortalecer la comunión con Él, corre el riesgo de convertirse en ritual vacío. Jesús nos recuerda que el corazón de la vida cristiana es el amor esponsal, la alegría de sabernos buscados, amados y desposados por Él. En cada Eucaristía, el esposo vuelve a hacerse presente. Su cuerpo y sangre son el banquete nupcial, anticipo de la plenitud futura. Cada vez que comulgamos, anticipamos las bodas del Cordero. Cuando ya no habrá ayuno, ni lágrimas, ni separación, porque Dios será todo en todos. El ayuno presente es solo eco de esa sed insaciable de comunión, que solo se saciará en la eternidad. La pedagogía de Jesús, del rito externo al dinamismo interior. Jesús, en su respuesta a los discípulos de Juan, no solo resuelve una duda puntual, sino que despliega una profunda enseñanza sobre la espiritualidad cristiana. La práctica del ayuno, como otras expresiones religiosas externas, no es rechazada por Jesús, pero sí es redefinida radicalmente. En la pedagogía del Maestro, lo exterior como el ayuno solo tiene valor si es reflejo de una realidad interior más profunda. De nada sirve ayunar por costumbre, por respeto a una tradición o para ser visto por los demás. El verdadero ayuno es respuesta libre y amorosa al dinamismo interno de quien reconoce la presencia o la ausencia del amado. Esta enseñanza de Jesús nos invita a examinar nuestra propia vida espiritual.
¿Cuántas veces reducimos nuestra relación con Dios a prácticas externas, desconectadas del corazón? Jesús no pide ritualismo ni cumplimiento formal de normas. Pide corazones apasionados, capaces de leer los signos de su presencia y su ausencia, capaces de responder con libertad y amor. Así, el ayuno cristiano es más que abstenerse de alimentos. Es privarnos de todo lo que nos aparta del esposo. Es crear un espacio donde él pueda entrar y quedarse. La ausencia del esposo, un ayuno existencial. Cuando Jesús habla del momento en que el esposo será quitado, no se refiere únicamente a su muerte en la cruz, sino a todas las experiencias de ausencia y vacío que sus discípulos vivirán a lo largo de la historia. Hay tiempos de presencia palpable, de consuelo y claridad espiritual. Pero también hay tiempos de noche oscura, donde el alma experimenta la lejanía de Dios. Esos tiempos no son castigo, sino pedagogía divina. Nos enseñan a desear a Dios por sí mismo, a reconocer nuestra radical indigencia espiritual. En este sentido, el ayuno no es solo una práctica puntual, sino una disposición existencial permanente. Es el hambre del alma que reconoce que nada fuera de Dios puede colmarla. Es la conciencia de que fuimos creados para Dios, y que, mientras no lo poseamos plenamente, seremos peregrinos hambrientos, mendigos de eternidad. Esta dimensión existencial del ayuno nos conecta con la esperanza escatológica. Ayunamos porque esperamos. Nos privamos porque anhelamos. Vaciamos el corazón de ídolos porque sabemos que solo hay un amor que puede llenarlo. La alegría mesiánica y el equilibrio espiritual. El cristiano es, al mismo tiempo, un invitado a las bodas y un peregrino ayunante. Vivimos entre la alegría y la espera, entre la comunión sacramental y el deseo de la plenitud futura. Este equilibrio es esencial para no caer en dos extremos espirituales. Por un lado, una espiritualidad triste y rígida, incapaz de celebrar la presencia de Dios. Por otro lado, una espiritualidad superficial, que olvida la seriedad del camino y la necesidad de la conversión. Jesús nos enseña que la alegría cristiana no es euforia superficial, sino la celebración de la presencia real de Dios en medio de nosotros. Y, al mismo tiempo, nos enseña que esa alegría es incompleta, que el esposo aún no ha sido plenamente revelado, que seguimos esperando las bodas eternas. Así, el auténtico discípulo vive entre la fiesta y el ayuno, entre la Eucaristía y la sed, entre el gozo de la presencia y el clamor por la plenitud. El ayuno y la purificación del deseo. En su dimensión más profunda, el ayuno es un ejercicio de purificación del deseo. No es un fin en sí mismo, sino un medio para reconocer y ordenar nuestros verdaderos anhelos. El pecado original ha desordenado el corazón humano, haciéndolo buscar plenitud en bienes creados, incapaces de saciarlo. Ayunar es un modo de educar el deseo, de recordarle a nuestra alma que fue creada para Dios, y que, fuera de Él, todo es insuficiente. En este sentido, el ayuno es profundamente liberador. Nos enseña a no ser esclavos de lo inmediato. Nos revela que nuestra verdadera hambre es de eternidad. Así entendido, el ayuno deja de ser carga para convertirse en camino de libertad. Quien aprende a ayunar aprende a ser libre, porque reconoce que no necesita nada fuera de Dios. Este ayuno del corazón es el corazón
de toda espiritualidad cristiana auténtica. El ayuno como expresión de amor y espera. El ayuno cristiano, lejos de ser un acto meramente penitencial o ascético, es un acto de amor. Es el ayuno de la esposa que espera al esposo. Es el ayuno del corazón enamorado, que se priva de todo para hacer espacio al amado. En este sentido, el ayuno es oración corporal. Es súplica hecha carne, es el grito silencioso de quien dice: nada me basta si no estás tú. Este ayuno amoroso nos conecta con la experiencia de tantos santos y místicos que vivieron en carne propia el hambre de Dios. Ellos nos enseñan que el verdadero ayuno no es solo privarse de alimentos, sino privarse de todo lo que nos aparta del amado. Ayunar es reservar lo mejor de nosotros mismos para Cristo. Es entregarle el centro del corazón, sin reservas ni compartimentos cerrados. Así, el ayuno se convierte en un canto de amor. Un modo de decir: te espero, te deseo, solo tú me bastas. El ayuno eucarístico, comunión anticipada y hambre sagrada. La Iglesia ha conservado en su tradición el ayuno eucarístico, una práctica que expresa con claridad esta espiritualidad nupcial. Antes de recibir el cuerpo y la sangre del esposo, el cristiano se priva de alimento. No por desprecio a lo material, sino por reverencia a lo eterno. Este ayuno litúrgico es signo de la verdadera hambre del alma, que solo Cristo puede saciar. En cada Eucaristía, vivimos una anticipación de las bodas eternas. Comulgamos al esposo escondido bajo las especies de pan y vino. Y experimentamos el gozo y la nostalgia. El gozo de su presencia real, la nostalgia de su retorno glorioso. Entre misa y misa, entre comunión y comunión, ayunamos de muchas formas, privándonos de lo que nos aparta de Él, esperando y anhelando el día en que lo veremos cara a cara. El ayuno de María, modelo de espera y comunión. En María encontramos el modelo perfecto de este ayuno amoroso y nupcial. Ella, la llena de gracia, vivió un ayuno constante de todo lo que no fuera de Dios. Su alma estaba vacía de sí misma y llena del Espíritu, totalmente disponible para el esposo. Su ayuno no era tristeza, sino espacio interior donde la palabra podía encarnarse. En María, el ayuno es plenitud de comunión, porque no es negación estéril, sino vaciamiento fecundo, donde el Verbo pudo habitar. Nosotros, hijos de María, aprendemos de ella. El verdadero sentido del ayuno no es represión, sino libertad. No es tristeza, sino anticipación, no es muerte, sino espacio para que la vida entre y transforme todo. Así, ayunar es vivir como María, con el corazón despojado, a la espera del esposo que viene. El ayuno como transformación interior. El ayuno que Jesús propone no es una mera abstinencia externa, sino una transformación del corazón. No basta con privarse de alimentos o de placeres temporales. Si el alma sigue aferrada al egoísmo, la autosuficiencia o la indiferencia, Jesús nos invita a un ayuno que implique una conversión interior profunda, donde renunciemos a todo aquello que nos aleja del amor auténtico. Este tipo de ayuno es el que verdaderamente nos hace semejantes a Cristo, pues nos lleva a vivir despojados de nosotros mismos y abiertos al querer divino. En este sentido, el ayuno no es solo una práctica penitencial, sino una oportunidad para el crecimiento espiritual.
Nos ayuda a reconocer nuestras dependencias y a aprender a vivir con lo esencial, enfocándonos en lo que realmente importa. Es una forma de ejercitar nuestra voluntad y nuestra fe, recordándonos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un cristiano que ayuna con sentido descubre que su verdadero alimento es la comunión con el Padre. El ayuno y la humildad, un camino de descenso. El ayuno nos enseña humildad, porque nos recuerda nuestra fragilidad y nuestra dependencia de Dios. Nos coloca en la misma condición de aquellos que sufren carencias y privaciones diariamente, haciéndonos más sensibles al dolor ajeno. De esta manera, el verdadero ayuno nos aleja de la arrogancia espiritual y nos invita a servir a los demás con un corazón compasivo. Cuando el corazón se vacía de orgullo, hay espacio para la gracia. Jesús nos muestra que el camino de la cruz es un camino de humildad, y el ayuno nos ayuda a recorrerlo. Nos permite reconocernos pequeños ante Dios, necesitados de su misericordia y su amor. Quien ayuna con sinceridad no busca engrandecerse, sino disminuir para que Cristo crezca en su vida. La auténtica grandeza cristiana se encuentra en este descenso, en este vaciamiento interior donde Dios lo llena todo. El ayuno y la esperanza en el esposo que vendrá. Jesús dice que los discípulos ayunarán cuando el esposo les sea quitado. Y en este anuncio encontramos una dimensión escatológica del ayuno. No solo es una práctica que nos ayuda en nuestra vida presente, sino que también es una expresión de nuestra espera del retorno glorioso de Cristo. La Iglesia es la esposa que aguarda el regreso de su Señor. Y cada ayuno es un clamor silencioso que dice, ven, Señor Jesús. Esta espera no es pasiva, sino activa y llena de esperanza. Nos impulsa a vivir con mayor intensidad nuestra fe, a purificar nuestras intenciones y a centrar nuestro corazón en lo eterno. El ayuno nos hace recordar que nuestra verdadera patria no está en este mundo, sino en la Jerusalén celestial, donde la comunión con Dios será plena y definitiva. Mientras esperamos, ayunamos no con tristeza, sino con la alegría del que sabe que el esposo volverá. El ayuno como examen de conciencia. Cuando privamos nuestro cuerpo de alimento, el alma se vuelve más consciente de su verdadera hambre y de sus heridas más profundas. El ayuno actúa como un espejo que nos muestra aquello que normalmente no queremos ver. Nuestras debilidades, nuestras distracciones, nuestros apegos desordenados. En este sentido, es un ejercicio de verdad. Una oportunidad para examinar el estado real de nuestra relación con Dios. Este examen de conciencia nos ayuda a ver con mayor claridad nuestras miserias, pero no para condenarnos, sino para acercarnos con mayor confianza a la misericordia de Dios. Cuando descubrimos nuestras pobrezas interiores, estamos más dispuestos a recibir la gracia y a dejarnos transformar. El ayuno nos hace conscientes de que sin Dios no podemos nada, y nos mueve a buscarlo con un corazón más sincero y humilde. El ayuno y la caridad, no privarse solo para sí, sino para el otro. El profeta Isaías dice que el verdadero ayuno es compartir el pan con el hambriento y ayudar al necesitado. Esto nos recuerda que la práctica del ayuno no puede ser egoísta, sino que debe abrirnos al amor y la generosidad. Privarnos de algo no tiene sentido si no nos mueve a dar más de nosotros mismos a los demás. En la tradición cristiana, el ayuno
Siempre ha estado unido a la limosna y la oración. Si dejamos de comer, es para que otro pueda tener alimento. Si nos privamos de algo, es para aprender a compartir. De esta manera, el ayuno nos libera de la indiferencia. Y nos permite ser más sensibles a las necesidades de nuestros hermanos. Cuando lo vivimos con autenticidad, se convierte en una ofrenda de amor. En un sacrificio que da frutos en la vida de los demás. El ayuno y la cruz, participación en el misterio de Cristo. Cada vez que ayunamos, participamos de alguna manera. En la entrega de Cristo en la cruz. Él mismo se despojó de todo, se vació completamente para darnos vida. Nuestro ayuno es una pequeña imitación de este misterio de amor y sacrificio. Un modo de unirnos a su sufrimiento redentor. El ayuno nos recuerda que el cristianismo no es una fe cómoda, sino un camino que implica renuncia y entrega. Nos invita a asumir con valentía nuestra cruz diaria. A no temer el sacrificio cuando se trata de seguir a Cristo. En este sentido, ayunar es un acto de fe. Una forma de decirle al Señor: estoy dispuesto a cargar mi cruz contigo. No buscamos el sufrimiento por sí mismo, pero aceptamos las privaciones con amor, sabiendo que nos asemejan más a Él. El ayuno y la conversión del corazón. La meta final del ayuno no es solo privarnos de algo, sino lograr una conversión auténtica. Un ayuno sin cambio de corazón es un ayuno estéril. Jesús quiere que nuestro ayuno nos lleve a ser mejores personas, a vivir con mayor autenticidad nuestra fe, a crecer en amor y en servicio. Por eso, cada vez que emprendemos un ayuno, debemos preguntarnos: ¿qué áreas de mi vida necesitan ser transformadas? ¿Qué cosas debo abandonar para acercarme más a Dios? ¿Cómo puedo amar mejor a los demás? Si ayunamos sin reflexionar en estas preguntas, corremos el riesgo de hacerlo por costumbre o por orgullo. Pero si ayunamos con una verdadera disposición interior, el Espíritu Santo obrará en nosotros y nos llevará a una renovación profunda. El ayuno como escuela de libertad. En última instancia, el ayuno nos hace más libres. Nos enseña a dominar nuestros impulsos, a no ser esclavos del placer inmediato, a vivir con mayor autodisciplina. En una sociedad que nos dice que debemos satisfacer todos nuestros deseos sin límite, el ayuno nos recuerda que la verdadera libertad consiste en saber decir no a aquello que nos esclaviza y sí a lo que nos eleva. Cuando aprendemos a ayunar bien, nos damos cuenta de que podemos vivir con mucho menos de lo que creemos. Que no necesitamos tantas cosas para ser felices. Nos damos cuenta de que lo que realmente necesitamos es a Dios, y que todo lo demás es secundario. En este sentido, el ayuno es un acto de liberación interior. Una forma de aprender a vivir con lo esencial. Y a buscar lo que verdaderamente llena el alma. Conclusión: un ayuno con sentido y esperanza. Jesús nos llama a ayunar con un sentido profundo, no como un peso, sino como un camino de crecimiento, de amor y de espera. Ayunar no es simplemente privarnos de algo, sino abrir espacio en nuestro corazón para Dios. Prepararnos para recibir su gracia con mayor plenitud. Es una experiencia de fe, de humildad, de conversión y de esperanza. Porque nos recuerda que estamos en camino hacia la gran fiesta celestial, donde ya no habrá más privaciones, sino la plenitud del amor de Dios. Que nuestro ayuno sea siempre un acto de amor.
Un sacrificio ofrecido con alegría, una forma de decirle a Dios: Tú eres mi mayor tesoro, y mi alma tiene hambre solo de ti. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel. Deseándote un día lleno de bendiciones.